Un líder no surge de forma fortuita. El entrenador de fútbol americano Vincent Lombardi dijo, los líderes no nacen, se hacen. Es fácil pensar que una persona nació con un talento de liderazgo y por ello desempeña labores visibles o de gestión. Sin embargo, muy a diferencia de esta forma de pensar, hay que considerar que el surgimiento de un líder es algo que se presenta desde los procesos. Y los procesos son el resultado de las diferentes situaciones que experimenta la persona, sean buenas o conflictivas. David, quien llegará a ser el rey más importante de la nación israelita, no es una excepción a este planteamiento. Su liderazgo no surgió de forma casual. No hubo nada fortuito en su ascenso. Un camino que inició con él como pastor de ovejas y le llevó al punto de ser el gobernante de una nación. Quizá la escena que representó uno de los puntos de inflexión en este camino se suscitó cuando el ejército de Israel enfrentaba a los poderosos filisteos. En medio del ejército adversario se levanta un paladín con aires de superioridad y bajo la confianza de su gran envergadura física para desafiar a los atemorizados israelitas. Goliat, el gigante filisteo que se encaminó a retar y provocar a las huestes del rey Saúl, tenía un tamaño descomunal y su sola presencia infundía pánico. Este vociferó por más de 40 días con tono altanero y desmesurado, instando a sus enemigos a enfrentarle. Por supuesto, nadie se atrevía. Después de todo, el deseo de conservar la vida estaba presente en cada uno de los subalternos del rey israelita. Esa fue la oportunidad perfecta para que surgiera una voz que desafiara el ambiente enrarecido por el temor. El joven David protestó desde su corazón por no aceptar lo que para muchos ya debía ser normal. Que una persona ajena al pueblo de Dios tuviera la capacidad de mermar su confianza y destruir su seguridad en el Señor. David enfrentó obstáculos como, por ejemplo, el menosprecio de su hermano mayor, el descrédito de los mismos soldados que con desdén apenas escuchaban las palabras de este adolescente. David fue infravalorado por su edad, por su procedencia, por su experiencia. Pero nada de estos obstáculos fueron suficientes para detener el ímpetu de un joven que ardía apasionadamente por defender algo que iba más allá de él mismo, la integridad de una nación. Un peldaño que representó dificultad en superar fue convencer al rey de su integridad y capacidad. A pesar de la reticencia inicial en el soberano, David logró que el monarca avalara su batalla contra el orgulloso caudillo filisteo. Una vez allí, en el campo de batalla, lo primero que el joven David realiza es prepararse emocional e íntegramente. Vale aclarar que el adolescente no tenía experiencia militar. No había recibido una capacitación en tácticas de combate o estrategias de defensa. David no gozaba de un proceso de adaptación técnica a los embates geográficos, algo muy contrario al oponente que tenía frente a él. El chico no tenía el mismo acondicionamiento físico de su contrario. No gozaba de una condición físico-muscular que le permitiera soportar pesadas armaduras o cargar armas letales como espadas. Incluso carecía de un escudo para evadir los peligrosos golpes mortales que el gigante pudiera asentarle durante el combate. Todas estas limitaciones no fueron suficientes para agotar la convicción del joven guerrero. Pero no lo fueron porque David siempre estuvo consciente de las mismas. Aunque el muchacho intentó agradar al rey y por un instante se midió la armadura del mismo soberano, él supo que no era su acondicionamiento adecuado. No podría lograr mucho si pretendía ganar esta batalla actuando con las herramientas de otros. David era consciente de sus limitaciones e interiorizó las mismas, no para aferrarse a la idea de que la victoria le sería esquiva por carecer de ellas,
sino para encontrar en el análisis exhaustivo de sus habilidades y fortalezas la razón para neutralizar tales debilidades. Su preparación incluyó tomarse unos minutos para ir a una fuente de agua y de la misma tomar 5 piedras, encauzarlas en su pequeño zurrón y aprestarse para el combate. Hay mucho simbolismo en esta acción. David demostró que su mente no estaba turbada por el desafío que él mismo había buscado enfrentar. Llegado el momento, prefirió optar por ir a una fuente de agua cristalina y en medio de su alivianador sonido, eligió cada una de las que se convertirían en sus oportunidades de éxito. Esta es una increíble representación para quienes transitan la vereda que los lleva a su crecimiento como líderes. Una vez la oportunidad se abre y el desafío se establece frente a nosotros para ser encarado, la mente debe estar en paz. David acudió a una fuente de agua. Nosotros bien podemos acudir a una fuente de agua limpia, la palabra de Dios, y desde ella encontrar las piedras lisas que nos sirvan como referente para encarar al desafío que se avecina. El relato bíblico nos dibuja a un joven que se acerca al gigante. A la par de un David que se encamina con serenidad, el colosal filisteo descubre quién ha de ser su oponente, propiciando su primera reacción: menosprecio. Un líder en auge sabe que enfrentará continuos marcos de menosprecio. Escenarios donde las personas que están afianzadas en condiciones de superioridad no tendrán inconveniente en menoscabarles y demostrarles que se sienten en varios peldaños por encima. Quizá la mejor manera que tienen muchas personas de marcar su territorio es subestimar a los nuevos talentos, despreciar y por debajear a quienes vienen en un franco crecimiento. No sé si Goliat en un primer momento se sintió atemorizado por David. Eventualmente no. Muy probablemente se percibió a sí mismo lleno de confianza y entendido que el combate no duraría mucho porque se definiría a su favor. Quizá esto fue el detonante para pretender establecer un liderazgo atemorizante sobre el adolescente. Puedo entender que esa es la práctica de muchos líderes que se han crecido de forma descomunal en comparación al tamaño del liderazgo emergente en sus respectivos círculos. Un pastor que se siente que ya es un gran líder en medio de una congregación que hace mucho tiempo dejó de crecer. Un gerente que considera ser la persona más influyente de una empresa que hace mucho tiempo está estancada. Un líder que piensa tener el derecho de ejercer su labor, pese a que desde hace tiempo atrás no produce frutos de expansión. La llegada de un talento nuevo puede no despertar en un inicio ningún temor, máxime si lo que se ve a simple vista no representa ningún peligro. Lo que sí puedo descubrir en la historia es que el gigante pronto se daría cuenta que su contrincante no podría ser despreciado. ¿Cuál fue el arma que usó David para desestabilizar al gigante? ¿Compitió el niño en demostrar mayor poder bélico? ¿Logró acompañarse de algún tipo de vestimenta intimidante? No. A todas estas preguntas, la respuesta es no. David no tomó como estrategia el igualarse a las tácticas de desdén que su adversario ofreció. Contrario a ello, el joven usó un arma mucho más poderosa, mucho más impactante, mucho más sorprendente: visión. El chico le demostró al gigante que contaba con una capacidad de visión superior que duplicaba o triplicaba su forma de percibir los desafíos. En ese momento David ganó el combate. La roca no había sido lanzada y la batalla ya había sido ganada. El gigante, en un aire de grandeza, le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La respuesta de David, devastadora: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él les entregará en nuestras manos. ¿Puede usted notar la diferencia entre el intento de menosprecio dado por el gigante y la gigantesca respuesta del chico? Permítame le muestro dónde está el detalle. Goliat le dijo que lo mataría a él, pero David le respondió: Dios te ha entregado a ti, y te mataré a ti y a todo tu ejército. Sí, así es. Quedó evidenciado quién era el verdadero gigante. Mientras el paladín filisteo pensaba en vencer a un jovencito, el chico pensaba en vencer al gigante y a todo su ejército. La visión es el arma más poderosa para derribar estereotipos. Es la herramienta más fuerte que Dios pone en el corazón de un líder en formación. Visión que rompe esquemas, limitantes, muros. Visión que trasciende lo posible y se anida en lo imposible. Enceguecido por la ira, el atormentado soldado se abalanzó contra David, sin contar que el pequeño había tomado posición. Se había acomodado desde la línea de batalla. Había logrado controlar visualmente todo el campo del combate. Tenía claro el marco y contexto del escenario donde se encontraba. El adolescente tomó una de sus piedras, lisa, fácil de encauzar en su onda, liviana, manejable, direccionable. Una herramienta preparada con antelación, elegida con cuidado, con una mente clara y serena. Ahora estaba lista para ser lanzada hacia un blanco, derribar de manera categórica una amenaza que atemorizaba a todo su pueblo. Había sucedido. El gran gigante yacía en el suelo mientras el joven se alzaba con la victoria. El camino hacia el liderazgo ganaba un punto de inflexión. David allí avanzó a un nuevo nivel, pero aún le restaban nuevas experiencias de crecimiento. En nuestro próximo podcast conversaremos de una escena anterior que serviría de referente para que este joven pudiera sostener sus éxitos y no se dejara derrotar por sus fracasos. Nos vemos pronto. Bendiciones.